Ya. Teniendo el eje propuesto, entonces nos vamos por CivilCAD, ¿cierto? Seguíamos por altimetría, perfiles de terreno, le decimos dibujar. Entonces aquí me pregunta qué tengo. Si tengo el eje, punto, lo va a hacer manual por archivo, una polínea 3D. En este momento tengo un eje, entonces lo dejo así, le doy Enter. Selecciono mi eje de proyecto y allí me pregunta cuál va a ser la nomenclatura de la estación inicial. Entonces si es el K0 más 00 lo dejo tal cual y le doy Enter simplemente. La escala horizontal la trabajo como 1 a 1000 y la vertical la vamos a exagerar 10 veces, por lo tanto me va a quedar 1 100. Entonces le doy Enter allí y aquí me genera el perfil. ¿Listo? Voy a cambiarle el color para poderlo visualizar un poco mejor. Allí tengo el perfil. A este perfil me falta colocarle la retícula. Entonces vamos, para colocarle la retícula primero defino un texto de un tamaño adecuado. En este caso creo que con 15 está bien, dejémoslo con 15 y luego me voy por altimetría, perfiles, le digo retícula y doy clic sobre el perfil. Allí coloco el nombre de mi perfil, la distancia entre estaciones, es decir, cada cuánto quiero que me lo accise. En este caso vamos a accesarlo cada 100 metros porque es un perfil bastante largo. Allí me dice la distancia de la primera estación, la estación inicial y el número de decimales, que en este caso es de 3. Le digo OK y allí me genera mi perfil. Voy a cambiar el color de estos textos para poder visualizarlos un poco mejor. Vamos a dejarlos en blanco. OK, y allí ya tengo mi perfil con una retícula generada. ¿Listo? Así de sencillo es. Voy a anotar las pendientes en planta que son necesarias para poder conocer la forma del terreno, qué tipo de terreno es. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Me voy por CivilCAD, le digo altimetría perfiles y le digo anotar. Si yo quiero que anote alguna estación con la elevación, así como las que ven en la parte inferior, en el eje de las abscisas, es simplemente con esta opción. Si lo que quiero es la pendiente, simplemente la indico con esta opción de pendiente, que es la que quiero en este momento. Entonces le doy pendiente y él me dice seleccione el perfil. Entonces yo le digo este es mi perfil. Me dice qué tipo de anotación quiere, automática o manual. En este caso, como hay muchos quiebres, es muy probable que queden los números montados. Entonces es preferible darle manual en este caso. Ya cuando tengamos el perfil del proyecto como tal, ya podemos dejar la generación automática, que no va a generar ningún problema. Pero si quieren pueden intentarlo haciéndolo automático y manual y se van a dar cuenta que si lo hacen automático el perfil va a quedar recargado. Vamos a darle manual y yo le digo, quiero la pendiente entre este tramo, de este punto a este punto, y ahí me la ubica. ¿Listo? Si la quiero de aquí a este punto, entonces la coloco y él ahí me la indica. Ahorita le cambio los colores, luego de aquí a aquí, luego de aquí aquí, es decir, ustedes tienen que seguir la forma del terreno, ¿cierto? Para que le quede lo más aproximado posible. O sea, donde nosotros hicimos los trazados, ¿cuántos trazados hicimos ahí? Cada punto sería donde nosotros paremos. Esos son los quiebres del terreno, esa es la forma del perfil. Entonces, en cada quiebre o cada cambio de pendiente, uno debe procurar que quede ese valor registrado, porque esa es la variación de las pendientes a lo largo de la vía. Por eso, por ejemplo, a mí me salieron 7 rectas entre pasando el curva, entonces son 7. No, es muy probable que en el perfil le salgan más. ¿Sí? Cada quiebre ubicado sería. Pero del perfil. Recuerde que la vista en perfil es distinta a la vista de plano. Aquí esta me quedó al revés. Bueno, vamos a colocarla al derecho y ahorita la borro. Se va por CivilCAD, altimetría, perfiles, anotar. Vamos a dejar una sola de aquí a acá, una de aquí a acá, una de aquí hasta acá, otra de aquí a acá. Si fuera automático, eso no le necesitará seleccionar todo el perfil. Y ya las bota todas. Lo único es que toma tramos muy pequeños a veces. Entonces se recarga el gráfico, lo recarga. Voy a cambiar el color de las... O sea, digamos, bota muchas pendientes. Sí, entonces le queda recargado el gráfico. Ese es el problema. Vamos a decirle que solamente me modifique los textos a color blanco para poderlo apreciar. Y allí lo tenemos. ¿Listo? Allí yo veo que las pendientes son 4, 2, 4,
esta es del 1 punto algo. Sí, tengo pendientes en realidad bajas. 4, la más alta es del 4.8, casi del 5%. Es en un terreno bastante bueno, ¿cierto? Se calificaría, creo que como un terreno montañoso, si no estoy mal. Vamos a ver la clasificación. Entonces me vengo acá y miro de acuerdo al tipo de terreno. Recuerden, página 5, 6, sería un terreno ondulado cuya pendiente está entre el 3 y el 6%, ¿cierto? Es bastante favorable para aspectos de velocidad, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo mirar aquí la velocidad más adelante en el capítulo 2. Acá, entonces quedamos que va a ser una vía primaria de una calzada, un terreno ondulado. En este caso, no, en este trazo, es muy probable que a ustedes les dé otro tipo, ¿sí? A algún otro grupo le puede dar diferente el tipo de terreno, a otro le puede dar montañoso, a otro le puede dar escarpado, y las velocidades están entre el 70 y 100 kilómetros por hora. Vamos a tomar una velocidad de 90, ¿sí? Para este caso podemos tomar 90, 95. De hecho, podemos tomar, por ejemplo, para una curva 75 y para otra curva 85, 90 o para otra curva 100. Eso depende del alineamiento, como se nos vaya presentando. Si las deflexiones, recuerden, si las deflexiones son muy grandes, entonces implica que tengo que utilizar o debería utilizar un radio un poco más pequeño, por lo tanto la velocidad se me va a reducir también, ¿cierto? Radio más pequeño, menor velocidad. Radio más grande, mayor velocidad. No agarraríamos por como nosotros quisiéramos, sino por depende del radio. Claro, eso va a depender y el radio depende de la velocidad, ¿cierto? Vamos a trabajar con un peralte máximo del 8%, y entonces allí nos dirigimos a las tablas de diseño que están por acá. Página, esta es la página 104, y ahí está los valores de radios mínimos para un peralte del 8%. Entonces yo aquí tengo, si voy a tomar un promedio, digamos que todas las curvas se van a diseñar con 90 kilómetros por hora, aunque lo ideal es diseñar curvas con diferentes velocidades de acuerdo a las deflexiones o a cómo se me presenta el terreno. También esa velocidad la puedo cambiar si en algún caso, por ejemplo, puede ocurrir que la entretangencia no les cumple el valor, ¿sí? Que les queden los peraltes montados. Entonces, ¿qué hace usted? Le baja la velocidad a una de las curvas y a la otra se la puede dejar igual, con el fin de disminuir el radio. Mire, en el momento que yo disminuyo el radio, ¿cierto? Me disminuye que la longitud de la curva circular. Al disminuir la longitud de la curva circular, o sea que me va a quedar más longitud en tangente, ¿cierto? Porque automáticamente disminuye la longitud de la curva, me disminuye la longitud de transición, ¿cierto? Ya no me queda tanta longitud de transición montada en la recta. Ok, muy bien, perdón. Listo, quedamos que el ancho de la calzada ya lo habíamos definido, ¿cierto? Es de 730 de acuerdo a la tabla 4.2 que está por acá. Tabla 5.2 es primaria una calzada, ondulado, 730, ¿cierto? Para cualquiera de las velocidades que están allí. Ok. Bien. Listo. Teniendo en cuenta lo anterior, ya teniendo la vía clasificada, ya puedo iniciar a realizar el diseño geométrico en planta, ¿cierto? Es lo primero, diseñar las curvas horizontales. Para el diseño de curvas horizontales de este proyecto vamos a trabajar curvas de un radio, una de 2 o 3 radios y las demás en espiral, ¿listo? Una de un radio, una de 2 o de 3 radios y las demás en espiral, mínimo una espiral también. Aquí en este caso quedaría el proyecto completo, una de un radio, una de 2 o 3 radios y una espiral, ¿listo? Aquí estaría completo prácticamente para este caso.
Si quieren sacar 4 o 5 PI, no hay ningún problema, ¿sí? Pueden sacar 4 o 5 PI, no tengo ningún inconveniente. Para el ejemplo de hoy voy a iniciar con una circular simple, ¿listo? Yo creo que alcanzamos a resolver una circular simple. Y para esto entonces es necesario dirigirnos acá a la tabla de acuerdo al valor de la velocidad. ¿Dónde está la tabla? De acuerdo al valor de la velocidad del radio mínimo, y con el radio mínimo calcular que el grado de curvatura, ¿cierto? Con el grado de curvatura, ese es el que se introduce en el software, porque ese es el que me pide este software que estamos trabajando allí, ¿listo? Ya ahorita les digo la diferencia, porque CivilCAD es un software mexicano. La norma mexicana tiene una variación, una pequeña diferencia con respecto en el cálculo del GC, pero simplemente se hace ese cambio de valor para que nos cuadre el valor del radio. Es muy sencillo, entonces para hacer el diseño del alineamiento nos vamos por CivilCAD, le decimos altimetría, módulos de carreteras, curvas horizontales y le digo dibujar. Módulo de carreteras, curvas horizontales y le digo dibujar. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Bien, al darle clic, él le dice: él le pregunta, indique el punto de inflexión. El punto de inflexión son los PI, ¿cierto? Este sería mi primer PI, ¿listo? Y yo tengo tangente de entrada, tangente de salida, ¿cierto? Este sería mi PI. Doy clic allí y él me pregunta la clasificación de la vía, ¿listo? En este caso sería una A2, ¿listo? Una principal de 2 carriles, ¿sí? Esa es la clasificación para él. Entonces me dice, la velocidad está comprendida entre estos valores, y ya les empiezo a explicar cómo se trabaja de aquí en adelante. Entonces me pregunta, velocidad de proyecto, habíamos dicho que 90, ¿cierto? Viene el cálculo del grado de curvatura. El cálculo del grado de curvatura, entonces por favor lo realizamos. Recuerden que se calcula como 2 arcoseno, ¿cierto? De la cuerda sobre 2 veces el radio, ¿cierto? Esa es la ecuación de GC. GC igual a 2 arcoseno de C sobre 2R. Si vamos a tomar 90, digamos que el radio es de 304, el mínimo. Vamos a tomar un radio de 305 o de 310, ¿sí? 310 vamos a tomarlo. A ver qué sucede, a ver cómo nos va, a ver cuánto nos queda de tangente. Eso también es muy importante para la siguiente curva. ¿Señor? Entonces, se trabaja de 10 metros, ¿sí? Dado que el radio pues, es superior a los 80 metros, entonces se trabajan cuerdas de 10. Pero al introducirlo en la ecuación, por favor tengan esto muy presente para que les cuadre el valor. Al introducir el valor con respecto a la norma mexicana, la norma mexicana trabaja con cuerdas de 20 metros. Entonces, al introducirlo, introducen 2 arcoseno de 20 sobre 2 veces el radio. Y ya ahí ya cuadra el valor que deben introducir aquí. ¿Listo? Entonces, 2 por arcoseno de C, en este caso C es 20, sobre 2 veces el radio. Sí, voy a hacerlo aquí un momentico en Excel. Entonces sería igual a 2 arcoseno de 20 sobre 2 por 310, habíamos dicho que era el radio, ¿cierto? Sí. Y aquí lo tengo en radianes, entonces simplemente este valor se multiplica por 180 y se divide entre pi. Da 3 grados. 3 grados, 40 minutos. Más. Ajá. Ya ustedes me regalan por favor lo demás. Aquí habría que hacer una multiplicación por 60 para poderlo adaptar. Entonces sería 3 grados. 41 minutos. ¿Cuánto? 49, 72. Dejémoslo en 50.
¿Listo? No, la calculadora normal. Sí, es que Excel sí trabaja en radianes. La sobrelevación en el centro, ¿qué será? Ese es el peralte. Habíamos dicho 8%, ¿cierto? Sobreancho es el sobreancho en las curvas, ¿sí? En caso tal de que calcule algún tipo de sobreancho, el capítulo de sobreancho lo encuentran aquí más adelante. Eso, si no estoy mal, está en el capítulo. En el capítulo 5, numeral, a partir del numeral 5.4.1 de la página 154. El sobreancho en las curvas se utiliza más que todo para los vehículos que son largos. Allí aparecen unas dimensiones recomendadas de los tipos de vehículos, dimensiones entre ejes, que son las necesarias para calcular el sobreancho. Calcular el sobreancho es muy sencillo, en realidad no tiene mayor complicación, simplemente hay que conocer el número de carriles, el radio de la curva, introducen ese valor aquí, y junto con el valor de L, que es la distancia entre el parachoques y el eje trasero del vehículo. ¿Listo? Esos valores los pueden ver acá, y de acuerdo a la categoría de la vía, usted puede saber qué tipo de vehículo va a circular por allí, ¿sí? O simplemente realizando conteos o con el estudio de tránsito se puede esperar qué tipo de vehículo transite por allí, y se calcula el sobreancho en las curvas. Este sobreancho pues es muy cómodo, ya que los vehículos al dar giro en las curvas siempre tienden a abrirse. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿cierto? Exactamente, entonces por eso las curvas siempre deben tener un sobreancho, o siempre se acostumbra a dejar las curvas más ancho. El tamaño de la vía es mucho más ancho en las curvas con ese fin, de que puedan circular cómodamente los vehículos que son más largos. ¿Listo? Aquí habla sobre cómo hacer la transición del sobreancho. Vamos a dejar en este caso un sobreancho, vamos a dejarlo estándar de 0.6 metros. Ya ustedes lo calcularán para el proyecto, tomando en cuenta de que circule, sí, es en centímetros, entonces se incluye como 60. Tiene razón, muchas gracias. ¿Qué tipo de vehículo va a circular por allí? Digamos que va a circular un 3S2, ¿listo? Digamos que ese es el vehículo más largo que va a circular por allí, un 3S2, ¿listo? Ok. Bien, me falta ¿qué? Definir la longitud de transición. Aquí dice longitud de transición a la entrada, longitud de transición a la salida. Va a ser la misma, entonces es necesario calcular la longitud de transición, ¿cierto? ¿A qué es igual la longitud de transición? Al ancho del carril por el peralte sobre el valor de la rampa de peralte, ¿cierto? Listo, el valor de la rampa de peraltes lo tengo aquí, capítulo 3, ¿cierto? Una tablita, está por aquí. Acá está, señor. ¿De cuál? Longitud de transición es el ancho del carril por el peralte sobre la pendiente relativa de la rampa de peraltes. Entonces listo, el ancho de carril es de 3.65, ¿cierto? La velocidad en este caso es de 90, luego el valor es de 0.47, ¿cierto? El valor de delta S. Y el peralte es del 8%, entonces simplemente yo digo longitud de transición va a ser igual al ancho del carril, que es 3.65 por 8 dividido entre, ¿cuánto era el valor? El valor para 90 es 0.47. Noten lo siguiente, ¿no? A medida que la velocidad incrementa, este valor es más bajo, ¿no? Por lo tanto requiere mayor longitud de transición. Por eso yo les decía, si ustedes ven que de pronto una curva está utilizando mucha tangente para la transición, ¿qué debe hacer? Disminuir la velocidad de esa curva, ¿listo? Se disminuye, al disminuir la velocidad le disminuye el radio, automáticamente le disminuye la longitud de transición, ¿listo? Eso para que no les vaya a quedar montado un peralte encima del otro. Me da una longitud de transición de 62.13 metros, ¿listo? Ese valor lo podemos redondear a 62.5.
o a 63. Entonces simplemente aquí yo digo longitud de transición 63 metros y aquí longitud de transición de 63 metros. ¿Listo? Aquí él me hace un análisis y él me dice cuánto es el porcentaje de la longitud de transición por fuera de la curva. ¿Cuánto habíamos quedado? 70-30. Entonces fuera de la curva es 70 y dentro de la curva 30. Como es, la vamos a dejar igual, ¿cierto? En ambos, a la entrada y a la salida. Entonces me queda de esta manera. Allí me habla de unas longitudes de transiciones máximas y me dice la longitud requerida en tangente. Aquí una vez él me va avisando, es 148 metros y en tangente tiene 997, o sea que estoy sobrado, ¿sí? Y aquí me dice longitud requerida en tangente 148 y disponible 818, o sea que estoy sobrado también, ¿sí? O sea, no voy a tener problema por ese lado. Aquí pueden revisar de una vez la gráfica de sobreelevaciones, es decir, la gráfica de peraltes, lo podemos ver de una vez y allí le aparece el ovni de una vez conformado, como tal, ¿listo? Allí está. Acá, aquí dice gráfica de sobreelevaciones. Entonces simplemente ahí usted ya puede obtener la información de cada curva a medida que usted lo va realizando para usted poder hacer el chequeo de cuánta es la longitud que le está quedando. Yo estoy seguro que aquí no vamos a tener problemas de que nos cumpla, que es mínimo 1/3 de la longitud de la curva. Yo estoy seguro que aquí nos cumple. Y le aparece las propiedades, le aparece cuánto es la deflexión de esa curva, cuánto es el bombeo, el valor del N, el porcentaje fuera de la curva, la longitud de transición y en la 2 también. Y la longitud de la curva. ¿Listo? Bombeo 2%, sí, ahí está como 2. Si lo que cambia es que no es simple, si no es espiral, simplemente es cambiar aquí en espiral. Aquí cuando dice sobre elevación inicial y final, se refiere pues al bombeo, ¿no? En esta parte se refiere al bombeo, ok. Si quieren pueden quitar los mensajes que aparecen allí por reglamento, no hay ningún inconveniente porque ya lo ajustamos, es de acuerdo al reglamento colombiano, no al mexicano, y le decimos aceptar, ¿listo? Él allí me hace el gráfico de la curva, ¿listo? Esta es mi curva, esta fue la curva que acabé de diseñar. ¿Qué me falta? Me falta colocarle a esa curva pues los elementos, ¿cierto? La información para chequear pues el radio, cómo quedó en lo demás. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, me voy por CivilCAD, le digo módulo de carreteras, le digo curvas horizontales y le digo anotar. ¿Listo? Por favor háganlo allí cada uno. CivilCAD, módulo de carreteras, curvas horizontales, ya no le van a dar a dibujar, sino le van a dar a anotar. ¿Listo? ¿Ya? Bien. Le damos allí a anotar y él me dice, selecciona el eje de su proyecto. El eje de mi proyecto es este. Me dice, la anotación la quiere hacer individual o global. Entonces, individual es que usted va tocando cada curva y él le va anotando en cada curva. El global es cuando usted ya tiene todo el proyecto y quiere que le anote todas las curvas. En este caso vamos al individual, entonces lo dejamos así y le damos enter. Y me dice, seleccione la curva, entonces yo selecciono, esta es mi curva. Él me dice el ángulo de rotación, yo le voy a dar que 0 para que lo deje tal cual como aparece. Y bueno, se me olvidó fue cambiarle el tamaño del texto, entonces quedaron unos textos bastante pequeños. Pero él allí me marca la curva. Ya les explico qué es lo que le está marcando allí. Vamos a cambiarle color. Y aquí me muestra valor del radio. Míralo, ahí está. Casi los 310, ¿sí? En realidad ya es por centímetros, pero ahí estoy. Individual. ¿Listo? Allí tengo la longitud de la curva, cuánto es el valor de la tangente, la deflexión y el sentido, ¿sí? 31 grados a la derecha, la longitud. Ahora, préstenme atención en este momento, voy a apagar los triángulos. Él allí le marca la abscisa del PC, la abscisa del PT y le deja la ubicación del PI. No se alcanza a ver por el color amarillo, pero allí está. Colocarlo en otro color para que se pueda apreciar un poco mejor. Vamos a dejarlo en este color y a ella se puede apreciar un poco mejor. Listo. Y allí me queda mi curva. Listo. Okay. ¿Qué sucede? Este perfil que ustedes trazaron inicialmente, ¿para qué nos sirvió? Nos sirvió para poder identificar
en qué tipo de terreno estamos trabajando, ¿cierto? Pero de aquí en adelante este perfil ya no nos va a servir. ¿Por qué? Antes esta vía venía por aquí y pasaba por este punto, ¿cierto? Noten que ya no pasa por este punto, ahora pasa más abajo, ¿ok? Perdón, más arriba en este caso sería, o sea, más abajo del pecho. Y la longitud que había de aquí hasta aquí, luego de aquí hasta acá, ya no es la misma que si se hace el recorrido por la curva, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el abscisado me va a cambiar y es muy probable que algunos puntos de aquí del perfil me vayan a cambiar. Este perfil me sirvió solamente para la primera parte, para identificar el tipo de terreno. Ahora, ¿qué hace? Después de que ustedes terminen de realizar el diseño de todas las curvas, ahí sí van a pedir el nuevo perfil, ¿ok? Ahí sí lo van a pedir. ¿Cómo? Incluyendo las curvas. Noten lo siguiente, mire, la polilínea no la ha deshecho. Usted simplemente le dice que le saque el perfil de ese eje, eso es todo, ¿sí? Porque mire que él la polilínea no la ha deshecho, él la polilínea la conserva, ¿ok? Entonces allí no hay ningún inconveniente, dígame. ¿Me paso a volver a hacer el perfil para esa línea, para ese tramo de carretera? Es que no El perfil es muy sencillo: altimetría, perfiles de terreno, dibujar, eso es todo. Le dice eje, se le da enter, siempre tiene que ir leyendo, recuerde que AutoCAD de leer. Pica el eje y él le pregunta, la estación inicial es la 00, le digo que sí, da la 1000, vertical a 100 y ubica el perfil allí, ¿listo? Eso es todo. Este es el nuevo perfil, sí señor. ¿Qué faltaría? Para trabajar curvas de 2 radios es necesario definirlas antes de realizar el diseño de la primera curva. ¿Por qué? Este digamos que es mi trazo propuesto, ¿sí? Y vamos a hacer un trazo definitivo. Vamos a hacerlo en rojo. Vamos a asignarle un espesor un poco mayor para poderlo apreciar. Por ejemplo, yo estoy contento con este alineamiento, pero digamos que aquí voy a trabajar una curva de 2 radios. Entonces aquí esta la voy a dejar igual, pero aquí quiero trabajar la de 2 radios, ¿sí? Para trabajar la de 2 radios, ¿qué debo tener presente? Que aquí tengo un solo PI, ¿cierto? Para la de 2 radios necesitaría tener 2 PI, ¿cierto? Con longitudes de tangentes diferentes. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo hago es partirla. Simplemente puedo dar un clic acá, de acuerdo a la tangente que me dé. Eso uno lo tiene que ir midiendo, para tampoco quede exagerado. Y allí ya tengo la primera y aquí ya tendría mi segundo PI, ¿cierto? Primer PI, segundo PI, aunque me están quedando como muy iguales. Voy a dejarlo por acá para que no me queden tan iguales. ¿Listo? Y ya, ahí ya tengo, ahí ya se me formaría una de 2 radios. ¿Ok? Ahora una de 3. Si fuese una de 3, Pues lo mismo, pero se divide en 3. exactamente, se hace lo mismo, simplemente se divide en 3 pedazos. Entonces puedo tener aquí uno, por aquí otro y aquí el otro. ¿Listo? Y ahí ya tengo los 3 radios. Y remato donde termino. Entonces, ¿ustedes cuál diseñarían? ¿El que está en negro o el que está en rojo? Pues el que está en rojo, ¿cierto? Y aquí tengo los dos, tengo un PI, 2 PI, 3 PI, ¿listo? Ahí ya tengo la de 3 radios. Y aquí tengo un PI y tengo 2 PI. ¿Qué es lo que me queda por definir? Las tangentes, ¿cierto? Yo aquí tengo esta tangente que es común, esta distancia que es la común entre ellos. Y lo que yo hago simplemente, pues para que no me queden 2 curvas de igual radio, es que definen una tangente por lo menos hasta aquí, ¿sí? Quedó el mismo color. Un momento. Pueden definir primero la tangente y con base a la tangente calculan ¿qué? El radio, ¿cierto? Con base al radio calculan ¿qué? El GC y diseñan la primera. Después, con la tangente que les quedó, calculan el ¿qué? El segundo radio. Con ese radio calculan el GC y ya tienen la otra curva. ¿Listo? Eso es todo, no es más.
Simplemente que ¿qué sacan de aquí? Sacan la longitud de las tangentes. ¿Listo? ¿Cómo la sacan? Simplemente midiendo con acotar de AutoCAD. Se le dice acotar y acota de un punto al otro y ahí tiene la medida. Eso es todo, no es más. Es muy sencillo en realidad. El procedimiento es igual. Recuerden que una curva de 2 radios, ¿qué es? 2 simples pegadas. ¿Listo? ¿Qué es una de 3 radios? 3 simples pegadas. Entonces eso no tiene ningún inconveniente. ¿Listo?